Hola mis amadas hermanas y amigas, qué bueno y qué dicha podernos estar hoy también como cada miércoles que tenemos nuestra sección de podcast sobre el artículo que se ha subido en mi página liliana.yambes.org del día lunes. Este artículo que vamos a compartir hoy es el Consolación en tiempos de coronavirus. Originalmente se escribió para soldados de Jesucristo. Y aunque ahora no estamos en coronavirus, siempre nos alienta la palabra y siempre trae consolación a nuestras vidas. Aunque esto fue en 2020 que se escribió en plena pandemia, pues queremos compartir con ustedes este artículo por medio de este podcast y reflexionar en las Escrituras. Pero antes de eso, vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, mi Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por la bendición de conocerte, Señor. Gracias porque tú nos elegiste desde antes de la fundación del mundo. Padre, perdona mi falta, mis pecados, Señor. Guárdame de pecados ocultos que me quieran controlar, Señor. Yo te ruego que pastoree nuestro corazón, porque tu palabra dice que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros. Tu vara y tu callado nos alientan. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Consolación en tiempos de coronavirus. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Mateo 22, 36, 38. El Señor ha sido muy claro. En su palabra nos deja ver la importancia de amarle al primero y en segundo lugar al prójimo. Podemos ver grandemente la profundidad que estos dos mandamientos tienen. En ocasiones el Señor va a cumplir estos mandamientos por medio del sufrimiento y dolor que algo te puede causar o que puede producir un quebrantarse ante el desierto que Dios permite. Por ende, cuando ves a otros pasar por algo que se asemeja a tu desierto, entonces intercedes, comprendes, te duele porque te identificas con el prójimo. Él nos consuela para consolar. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3, 4. Hoy estamos enfrentando la pandemia de coronavirus, que ha paralizado al mundo y aunque no ha sido la única en la historia de la humanidad, sí es la primera que muchos experimentamos. Aquí es donde el Señor nos permite crecer en sabiduría por el desierto que estamos pasando. Nadie lo puede hacer por nosotros. En algún momento de nuestras vidas la prueba llegará. Hoy nos tocó a nosotros esta pandemia que sacude la prueba en nuestra fe. El Señor permite cosas que en su momento no las entendemos, pero debemos confiar en que obrará para bien. Romanos 8:28. Todo ayuda al bien. Hace alrededor de 5 meses mi salud se comenzó a afectar cada día más. Cada vez que salía mi cuerpo estaba propenso a tomar algún virus que alguien pudiera tener en lugares donde me encontraba. Comencé a comprar tapabocas, a no abrazar ni besar a mis hermanas, a usar gel cada vez que le daba la mano a alguien hasta el punto tal que por primera vez en 25 años de cristiana no pude congregarme durante 2 meses con mucho dolor en mi corazón. Comencé a orar al Señor que me enviara a unas hermanas para discipularlas en casa y grupos pequeños. El Señor me lo concedió. Y las que vivían lejos lo hacía por Zoom, por Skype, escuchaba la transmisión del servicio el domingo por internet. Lejos estaba de mi mente que el Señor me estaba preparando en medio de este desierto para descubrir sabiduría para lo que venía con la pandemia y así consolar y animar a otras para seguir sirviendo al Señor. La iglesia continúa. Hacemos uso de los medios que tenemos a nuestro alcance porque su palabra no está presa. Acuérdate de Jesucristo resucitado entre los muertos, descendiente de David conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidad hasta el encarcelamiento como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. 2 de Timoteo 2, 8, 9. Recomendaciones en medio de la pandemia. Recordarnos y predicar el evangelio. En medio de esta crisis, lo que nos diferencia de los que no tienen al Señor es que tenemos el evangelio. Por lo tanto, el amar al prójimo, como así mismo debe ser evidente. Es necesario compartir el evangelio, amarlos y orar para que en medio de esta pandemia ellos puedan conocer las buenas noticias de salvación, que es lo más importante, incluso más importante que sanarse del coronavirus. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. El sufrimiento de esta pandemia del coronavirus es el resultado del pecado del mundo. Esto comenzó desde el momento en que Adán y Eva pecaron, como nos lo dice Génesis 3. Así que todos nacemos con el pecado y nos rebelamos contra Dios.
Por lo tanto, el pecado no solo nos afectó a la humanidad espiritualmente, sino físicamente, mentalmente y también a la tierra. Esto quiere decir que la pandemia es el resultado directo del pecado en el mundo y también hay enfermedades que vienen de nuestro propio pecado. La humanidad se aparta de su Creador y sufre las consecuencias. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus racionamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. Un día terminará esta pandemia del coronavirus. Sin saber el tiempo que va a durar en cada región, esta pandemia un día terminará. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y conocemos a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, su luz resplandece en nuestros corazones. Él derrotó al pecado, es decir, a la oscuridad eterna. Este tiempo de pandemia del coronavirus, que es una oscuridad presente en nuestra vida, pasará ya que la luz vence a las tinieblas. Pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, en el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. 2 Corintios 4:6. Su poder en medio de la pandemia del coronavirus. Hemos visto países potencias mundiales con debilidad y vulnerabilidad de sus grandes hospitales. Hemos visto países y ciudades cerradas por completo cada día que pasa. En este momento que el mundo puede ver que en medio de esta pandemia, nosotros que somos vasos de barro inservibles en este mundo, el Señor puede usarnos para mostrar su poder y cumplir sus propósitos. En medio de este sufrimiento, sea que contraigamos la enfermedad, nos quedemos sin trabajo, estemos lejos de nuestra familia, tenemos la esperanza y el consuelo de que estamos en Él y eso es suficiente. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12, 7-10. Amar al prójimo en medio del coronavirus. El ser humano es creado a imagen de Dios, por lo tanto cualquier persona que está luchando en medio de esta enfermedad, sea físicamente o económicamente, debemos amarlos. Pudiéramos preguntarnos, ¿cómo podríamos hacerlo? Bueno, olvidándonos de nuestros deseos y siendo sensibles a los que pueden estar en alto riesgo de contraer la enfermedad, como las personas de tercera edad o tienen problemas de salud y también en los que han quedado sin trabajo o negocio. Miremos a las personas como aquellas creadas a la imagen de Dios. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, 3-4. Conclusión. Amadas hermanas, este es un tiempo que el Señor en su soberanía ha permitido que los hombres de todo el mundo vean que es Dios quien está en control. Los campos están listos para que su palabra sea expandida de diferentes formas. Aprovechemos para humillarnos y arrepentirnos de nuestros pecados, como su pueblo, y el que escuche nuestras oraciones para que aquellos que han escogido puedan llegar al arrepentimiento en este tiempo. Recordemos las palabras de Juan el Bautista, que esa sea nuestra oración. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3:3. Bueno, mis amadas hermanas, amigas que han escuchado este podcast, espero sea de bendición. Aunque como les dije al principio ya pasamos la pandemia, gracias al Señor, pero sabemos que los tiempos de enfermedad, de sufrimiento llegan a nuestra vida y que la palabra expuesta aquí en este artículo pueda ser de consolación y de ánimo para sus vidas. Que Dios les bendiga.